Gracias, buenos días Polilla, buen día Bernardo, Pepe, buen día, el gusto de estar compartiendo un viernes más con la audiencia de Hora del Campo. Simplemente una efeméride del día de hoy, porque a nosotros nos parece que no es una fecha que no podemos dejar pasar por la significación de 50, el 50 años, 50 aniversario de la fundación del Frente Amplio en el Palacio Legislativo, en un 5 de febrero de 1971, porque querramos o no, fue algo que marca la historia del Uruguay presente. Entonces, simplemente tenerlo presente. Quisiéramos hacer un breve comentario porque justo esta semana finaliza un ciclo y digo un ciclo porque en algunos campos del institucional de nuestro país es un ciclo que se inició en 1918. O sea, en los albores de la segunda década del siglo pasado, del siglo XX. Y tiene que ver con una forma que Uruguay institucionalizó para la gobernanza de la educación en este país. Y tiene que ver que justamente esta semana finaliza el ciclo por el cual las ramas de la enseñanza tienen su gobernanza o tenían su gobernanza establecida en un consejo, es decir, en un órgano no individual, sino un órgano pluripersonal, es decir, por más de un integrante en ese órgano que es la conducción de esa rama de la educación. Y decíamos que es un ciclo que se inicia en los albores del siglo pasado porque así fue como se institucionaliza el Consejo de Educación Primaria en 1918, como fruto también de todo ese proceso, un rico proceso, que Uruguay fue uno de los países pioneros en América Latina, de la gobernanza y la reforma educativa vareliana, ¿verdad? Para la educación primaria. Y decimos que se finaliza porque, bueno, posteriormente, en el devenir del tiempo, se establecieron órganos de conducción similar para la educación secundaria, que viene a ser la educación media en este país, y también para la educación técnica, o sea, lo que hoy conocemos como educación técnica y profesional, ¿tá? Que también, fruto de la evolución, no solamente de lo que era nuestro país, sino del mundo, estos ciclos de educación fueron cada vez teniendo mayores competencias y ampliando sus servicios de formación de las muchachas y muchachos, porque bueno, la enseñanza media hoy día ya tenemos que se compone de dos ciclos, el ciclo medio y el ciclo superior, o sea, lo que es el ciclo básico y lo que se conoce como bachillerato, y en el campo de la educación técnica y profesional también. Hay un ciclo básico, hay ciclos de bachillerato y hay ciclos de formación en los oficios y en las técnicas, también de diferentes maneras. Pero Uruguay fue enriqueciéndose en este proceso con el funcionamiento de consejos, o sea, de órganos colectivos, órganos donde había designación. También fueron avanzando las normas de cómo se designaban esos miembros, pero fundamentalmente esos integrantes tenían un aval, digamos, importante de aquellos que representaban la voluntad política de la sociedad. Y en los últimos tiempos, esos órganos también tenían la integración de la representación del cuerpo docente que integran esos colectivos en primaria, secundaria, educación técnico-profesional y últimamente en el Consejo de Formación en la Educación, que es el del profesorado y el magisterio. Entonces, ese ciclo de larga experiencia en el país, muy enriquecedor, que en nuestro caso de Cerro Largo hubieron actores que participaron de los mismos, fueron integrantes de los consejos, como el maestro Crespi, como la maestra María Inés Gil, el maestro Darby Paz, como el profesor
Uvilla, que fue miembro del Consejo de Educación Secundaria previa a la dictadura. Es decir, bueno, docentes de enorme trayectoria que volcaron esa experiencia de sus órganos colectivos de conducción de la educación, que hoy ya van a dejar ser parte de la historia porque, bueno, a partir del funcionamiento en el país de la ley de urgente consideración votada el año pasado, promulgada en julio del año pasado, bueno, esos consejos justamente esta semana se disuelven y pasan a ser conducidas, la educación primaria, secundaria y la educación técnico-profesional, por un director general, es decir, por una figura de una persona que será nombrada por el Consejo Directivo Central. O sea, el único consejo que ahora queda conduciendo la educación es el consejo que unifica las tres áreas, lo cual pierde también una esencia de la educación uruguaya, que era la competencia descentralizada de cada área del conocimiento, primaria, media y técnico profesional. Pero bueno, así son también las evoluciones. Veremos si esto realmente va a ayudar al desarrollo de la educación. Muchos tenemos dudas en cuanto a ello, pero bueno, no queríamos dejar pasar esto porque, reitero, es un ciclo en el Uruguay de gobernanza de nuestro sistema educativo que se inició en 1918 con el Consejo en Educación Primaria. Era eso, Polilla, que queríamos comentar hoy.